Dios los bendiga mucho. Sean todos bienvenidos a este video de temas bíblicos que para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes se realiza. Déjenme tomar 1 minuto, 2 minutos para decirles algo que es para mí muy importante. Agradezco mucho que ustedes me vean, que me escuchen, pero me estoy dando cuenta que me han mandado correspondencia y no, pues no sé abrirlo, no sé de esto. Entonces les pido por favor que se comuniquen al celular que aparece al final. Me gustaría hablar con ustedes en un ambiente así, en un tono cristiano, sin alterarnos, pero reitero que les agradezco mucho su visita. Hoy, para la gloria del Señor Jesucristo, quiero presentarles un tema que es fundamental, pero que también, no sé por qué soy reiterativo en esto, crea mucha confusión y mucha división. Por eso hoy, con la ayuda del Señor, les presento la iglesia original. Para ello, les comparto Hechos 2, 1 al 4, donde así está escrito. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Gloria a Dios. Esto es el momento glorioso en que la iglesia cristiana recibe al Espíritu Santo. Déjenme decir algo. Muchos hermanos, muchos hermanos predican y dicen, algunos conscientemente y otros no se dan cuenta, que aquí nació la iglesia. Pero no es así. La iglesia nació en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. No aparece en el Antiguo Testamento, sino hasta que Jesús empieza a predicar. En Mateo capítulo 16, cuando el Señor habla de cómo hay que tratar al hermano pecador, dice al final, es 18, discúlpeme, dice, si no oye a los testigos y a ti, dilo a la iglesia, versículo 17, y si no oye a la iglesia, ténganlo por étnico y publicano. Esto quiere decir que lo expulsaran. Este es un caso de excomunión. El Señor Jesucristo en Mateo 16 profetiza y dice que sobre esta piedra, que era Él, no era Pedro, era Él, edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Esa iglesia la empezó a ganar el Señor en sus 3 años y medio casi. Empezó a llamar gente, aceptaron a Él, su palabra, se convirtieron a Él, se hicieron cristianos, pero recibieron el Espíritu Santo hasta Hechos 2, que le acabo de compartir. Déjeme decir algo, miren, me convertí en el 79. Y por ahí del 82, 83, se empezó a oír de una iglesia que estaba en Ciudad Juárez, Vino Nuevo se llamaba. Todas las iglesias querían ser como ella. Después surgió otra iglesia en el distrito que se llamaba Calacoaya, así se llamaba, Calacoaya, alguna colonia, no sé. Todas querían ser como esa. De Guatemala nos vino un movimiento de la iglesia Hermón o Hebrón. Todos querían ser como esa iglesia. Esa iglesia, cada una de esas 3 que les mencioné, eran el modelo por el cual la gente suspiraba a ser iguales.
Hermano y hermana, esta es la iglesia modelo. Yo le llamo la iglesia original, no perfecta porque estaba compuesta por humanos imperfectos, pero esta es la iglesia a la cual debemos apuntar para ser semejantes a ella. Al ratito, conforme usted me escuche, va a entender por qué digo esto. Pero dicho sea de paso, rechazo rotundamente, y esto es algo que todo el mundo lo dice, que se le llame la iglesia primitiva. Vaya, hasta me molesta ese adjetivo. No era primitiva. La idea de primitiva se entiende algo imperfecto, algo que está en desarrollo, algo que es incipiente. Pero esta iglesia nació completa, nació llena del Señor. No es una iglesia que fue poco a poco evolucionando, por eso no es primitiva. Prefiero los términos modelo o también original. No perfecta, pero tampoco primitiva. Entonces, sobre esto, hay 4 elementos que esta iglesia original tenía y que quisiera compartirle en lo que el tiempo me permita. Estos 4 ingredientes fueron la clave de la grandeza de esta iglesia. Mire usted, el Señor, cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, fueron llenos del Espíritu Santo y Pedro predicó, y así en una sola tarde se convirtieron 3,000 personas. Esta iglesia fue la mejor que ha existido, lo digo así, dejemos de pensar en otras iglesias. Esta fue la mejor, y le voy a decir por qué. Primera razón, los apóstoles estaban vivos. Imagínense tener un culto donde estuviera ahí Bartolomé, donde estuviera Tomás, donde estuviera Mateo, Pedro. Imagínense. En esta iglesia se hicieron milagros como nunca se han repetido. Reprensión de demonios, sanidades, resurrección de muertos. Al grado que la sola sombra de Pedro, el apóstol, sanaba a los enfermos. Imagínense. Los sudarios, los pañuelos de Pablo, sanaban a los enfermos. Eso no se ha repetido. En esta iglesia, por cierto, se escribió todo el Nuevo Testamento. Vea usted si no era una iglesia muy especial. En esta iglesia, caracterizada por la unanimidad y la santidad, el Señor se manifestó grandemente. Ahora, estos 4 puntos característicos de esta iglesia, que eso sí debemos de ponerles mucha atención, por lo que yo le pido que me escuche con su corazón, no con sus tímpanos, aparecen en el versículo 42 de Hechos capítulo 2. Le comparto textualmente. Así está escrito. Y perseveraban, ¿quiénes? Los 120 iniciales más los 3,000 después, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí tiene usted. ¿Quiere usted que su iglesia sea una iglesia no de éxito como la gente lo entiende, sino de éxito como Dios lo entiende? Una iglesia que honre al Señor. Deje de buscar estrategias y técnicas así a la marketing, a la General Motors, Ford Motor Company. No. Aquí están los puntos que hay que llenar. Voy a verlo casi por encimita, pero voy a tratar de ser muy explícito. Eso sí, me comprometo a ser fundamentalista. La primera de esas doctrinas, de esas prácticas, es que estos hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Este verbo es fundamental, perseveraban. No es que hacían las cosas de vez en cuando. Perseverar quiere decir hacer algo constantemente, cotidianamente, habitualmente. Ellos perseveraban
en la doctrina de los apóstoles. Todos ellos, exclusivamente en ese momento, eran judíos. No había ni un gentil, ni un extranjero. Pues todos ellos que no eran ateos, que no eran pervertidos, sino que eran judíos, dejaron el judaísmo y siguieron la doctrina apostólica. Es decir, dejaron el judaísmo y se convirtieron al cristianismo. No hicieron mezclas. No hicieron mezclas. Vamos a tomar el guardar el sábado y lo metemos a la iglesia cristiana. No, no, no. El sábado pertenece al judaísmo. O bueno, vamos a dejar de comer ciertos alimentos que se prohíben en Levítico 11. No, hay libertad ahora, excepto sangre. Tenemos libertad de comer todo, excepto sangre. No mezclaban, no se hacían la circuncisión, no se congregaban los sábados, sino los domingos. ¿Por qué? Porque ahora estaban en la doctrina de los apóstoles. Déjeme compartirle algo. En el libro de los Proverbios, capítulo 19, versículo 27, así está escrito: cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a divagar de las razones de sabiduría. Hijo mío, deja de escuchar enseñanzas distintas. La doctrina de los apóstoles es fundamental. 2024 años y sigue vigente la doctrina de los apóstoles. En Efesios 2:20, escúcheme. Yo sé que es mucho lo que tengo que decir y el tiempo es apremiante, pero en el versículo 22 de Efesios 2 así está escrito. 20. La iglesia cristiana está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No el apóstol Pedro, sino Jesucristo. Pero la iglesia está fundada sobre la doctrina de los apóstoles. Mire usted, esto es muy doloroso lo que le voy a decir. La iglesia cristiana evangélica, desde hace unos 25 años, ha sido bombardeada, y esto viene del diablo, esto no tiene vuelta, por un sinfín de doctrinas que no son bíblicas, no son del Nuevo Testamento, que la iglesia no practicó por casi 19 siglos y medio. Pero iluminados y gente con nuevas revelaciones empezaron a introducir cosas como el vómito, el derrumbar a la gente con ponerle la mano en la frente, declarar cosas, cancelar maldiciones generacionales, hereditarias. Qué nombre tan elegante. Eso es brujería. Pablo y los apóstoles no hacían eso. Declarar tal cosa para que suceda, desatar bendiciones, desatar maldiciones, atar al demonio y echarlo a un lugar desértico. Eso no es una doctrina apostólica. La iglesia está llena ahora de nuevas revelaciones, nuevos sueños, nuevas profecías, nuevas visiones. Pero el Señor amonesta severamente a aquel que le añada lo que Él ya reveló, con añadirle las plagas que están descritas en este libro. Vea usted qué delicado. El canon bíblico se cerró en Apocalipsis 22-21 hace 19 siglos y Dios no va a dar ni una letra más. Usted debe saber que hay iglesias que dicen que están en todo el mundo, que tienen otros libros aparte de la Biblia, y a esos otros libros ellos le llaman palabra de Dios. El Señor los va a traer a juicio, porque esa no es la doctrina de los apóstoles. Estos hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 1. 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. La comunión. Desde niños, o por lo menos yo traía la idea de que comunión era tomar una hostia. Eso no es comunión. La palabra comunión se deriva del griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego.
Y esta palabra significa convivencia, confraternidad, reunión fraternal. Eso es koinonía. Esa es la palabra. No existe la palabra en castellano, pero se usa mucho compañerismo. Bueno, no, se entiende, pero no existe esa palabra. Mejor convivencia. ¿Qué le parece? Vamos a hablar buen español, ¿qué le parece? Entonces, en los versículos 46 y 47 le voy a mostrar algo interesante. Así es escrito. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Todos los días, hermanos, estaban en el templo. Obviamente ya no los dejaban entrar al templo, ya no los dejaban ofrecer sacrificios, ya no hacían sacrificios. Ellos sabían ahora que el Cordero de la Pascua era Jesucristo y ya había sido sacrificado, ya no tenían nada que hacer. Pero los sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, los odiaban. Les decían despectivamente secta. No les iban a permitir entrar al templo. Entonces ellos estaban alrededor, en los atrios, ahí se reunían como si ellos fueran clandestinos o apestados, pero eran los más dignos, hijos del Señor. Estos perseveraban ahí cada día, y dice que partían el pan en las casas, sus desayunos, sus almuerzos, sus cenas, compartían ellos. Era hermoso que vivían ahí juntos. Hoy día usted casi no ve esto. Esto es muy triste, esto es un cáncer. Se forman grupitos en la iglesia muy cerrados, solo ellos. Ahí entre ellos se invitan, pero al resto no lo invitan. Aquí no había distinción de hermanos, todos iban allí, y dice, comían juntos. Y escuche, con alegría y con sencillez de corazón, contentos de estar juntos. Nada de que yo estoy muy ocupado, debía estar en otro lado, no aquí. Y además, sencillez. ¿Qué había? No sé, el equivalente de arroz con frijoles allá, ¿qué sería lo más económico, lo más sencillito? Lo comían con alegría. No estaban hablando de los grandes festines que se comen en otros lados. A veces yo he oído hermanos que me parecen crueles, porque hablan delante de hermanos que económicamente no están muy bien, y hablan de sus grandes comidas en restaurantes con carnes de cortes finos, brasileños, americanos, y los hermanos pues no saben de eso. No, estos comían con sencillez de corazón, y además, 47, alababan a Dios y tenían gracia con todo el pueblo. Y escucha, eso es precioso y sigue vigente. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy, varias personas, cientos o miles en el mundo, fueron añadidos a la iglesia. En todos los países alguien se convirtió hoy a Cristo. Eso se sigue viviendo. Entonces vemos, aquí esta iglesia se caracterizaba porque estaban en la doctrina de los apóstoles perseverantemente, en la comunión fraternal, pero además no se trata de que el templo esté lleno y no saluden al hermano, murmuren contra él, lo ataquen, lo critiquen. No se trata de eso. Se trata de que sean pocos o sean muchos, haya unanimidad. Se puede estar juntos, pero no ser unánimes. Usted ve los estadios deportivos, miles de personas, pero no son unánimes. Ha habido hasta hechos de sangre. En el capítulo 1, versículo 14, así está escrito: estos, los 120, perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban unánimes. Capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, así está escrito: cuando se cumplieron los días de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes, juntos. Y en el versículo 46, así es escrito: perseveraban unánimes cada día en el templo. Amén. Eso fue hermoso. Todo el Salmo 133 elogia, alaba
la convivencia fraternal. Miren qué hermoso, qué delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía, no en discordia, en armonía. Esto es precioso y lo hemos comprobado en nuestras vidas muchas veces, aunque esporádicamente esto se opaca, se apaga. Tercera cualidad, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan. El partimiento del pan. Esto se refiere a la Santa Cena. Nuestro Señor Jesucristo le dejó a su iglesia 2 ordenanzas, no 7 sacramentos, eso es espurio. 2 ordenanzas, la Santa Cena en memoria de Él y el bautismo en agua. Y pare de contar, no más, no con carácter de sacramento, sino de ordenanza que todo fiel cristiano debe practicar. Ahora, este pan de la Santa Cena, del partimiento del pan, debe ser como Dios lo dijo, fruto de la vid, no vino, fruto de la vid. En Éxodo 12, cuando el Señor da las instrucciones por medio de Moisés al pueblo hebreo que está a punto de salir después de casi 4 siglos de esclavitud egipcia, el Señor le dice que nada fermentado, nada leudado debía haber en las casas de los hebreos durante una semana. El vino es uva fermentada, no debía haber nada, era fruto de la vid. Así se refiere la Biblia. Mateo 26 dice eso, fruto de la vid, jugo de uva. Pero el pan no era cualquier pan, era un pan sin levadura, llamado ácimo, o también se enseña. Esto es el pan como Dios lo dice. ¿Por qué digo esto? Porque he tenido la triste experiencia de ir a otras iglesias, se está celebrando la Santa Cena, por supuesto que participo, pero dan galletas saladitas. Ahora hay unas galletas, no sé cómo se llaman, son como unas bombitas, eso dan. Si usted lee los paquetes, dice fórmula o ingredientes, sal yoratara, levadura, harina. No debe haber levadura, porque en ese contexto la levadura es un símbolo del pecado. Y ese pancito, lo digo así con mucho respeto, era un símbolo del cuerpo sin levadura, del cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. Si usted come hay hermanos que dicen, hermano, no se fije, es solo un memorial. Es que no es que me fije, no es que sea yo así quisquilloso, es que debemos hacer las cosas como el Señor lo manda. En el 21-26 de Jueces, pues se resume toda la tragedia. Se lo voy a compartir, toda la tragedia de Israel en esa época, que era una época caracterizada por la apostasía. Y en un solo versículo, 21-25, así está escrito: en estos días no había rey en Israel, y escúcheme, cada quien hacía lo recto delante de sus ojos. Cada quien hacía lo que le parecía bien. Cada cabeza es un mundo. Lo que aquel haga, nosotros no lo compartimos, pero lo que nosotros hacemos, aquellos no lo comparten. Eso es un caos doctrinal. Hay que hacer las cosas como Dios manda. Por eso dejó tantos versículos hablando de eso. Me ha tocado, repito, la triste experiencia. En lugar de fruto de la vid, en lugar de jugo de uva, me tocó una, por supuesto que no participé allí. Era un refresco negro. Hermano, no se fije. Sí, debemos de fijarnos. El Señor nos está llamando a ser muy cuidadosos con esto. Pero le digo algo más. Siglos después de haber nacido la iglesia cristiana y recibido el Espíritu Santo, surgió una doctrina diabólica de la transubstanciación que la ICR cree. Ellos dicen que cuando el sacerdote levanta la copa con el vino, ellos hablan de vino y toman vino, ellos dicen que literalmente
se convierte ese vino en sangre de Jesucristo. Y cuando levanta la copa donde están las hostias, esas galletitas, esas rueditas, se convierten literalmente en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una herejía. La iglesia no creía eso. El Señor les dijo: tomen, esto es mi carne. Él estaba dando pan en esa noche de su última cena y su primera santa cena, su última Pascua y su primera santa cena. Pero ellos veían que el cuerpo del Señor estaba aquí. Lo que les ofrecía era un pan simbólico de su cuerpo. Cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos tomando el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo en sentido espiritual, simbólico. Y le digo algo más. La Santa Cena, el partimiento del pan, era algo en lo que esta iglesia modelo perseveraba. Lo hacían constantemente, hermanos. Estos, así como perseveraban en la comunión, en estar juntos, no nada más cada día de fiesta, cada Navidad, cada boda. Estos perseveraban, celebraban continuamente la Santa Cena en memoria del Señor Jesucristo. He estado en iglesias, he preguntado, hermanos, ¿cada cuánto tiempo celebran ustedes la Santa Cena? Uno me dijo: hermano, yo tengo aquí 3 años y nunca se ha celebrado la Santa Cena. Esto no debe ser así. Si queremos tener como modelo a esta iglesia original, vamos a imitarla. Ellos perseveraban en la celebración de la Santa Cena. Y esto de la hostia, hermano, la hostia no es cristiana, tiene un origen egipcio y más para atrás, babilónico. Esto es algo que también debemos desechar. Saquemos de nuestra mente esa idea de la hostia. Las cosas, repito, hay que hacerlas como Él dijo, no como nos parezca a nosotros, en nuestro amplio criterio. Cuarta cualidad, vuelvo a leer el 42 de Hechos 2, así está escrito: perseveraban, importante, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, esto es algo sobre lo cual se han escrito bibliotecas enteras acerca de la oración. ¿Pero qué es la oración? La oración es simplemente exponerle a Dios con nuestras propias palabras lo que hay en nosotros: angustia, temor, arrepentimiento, deseo de agradarle en nuestras palabras, sin repetir de memoria lo que otro oró. Eso sería un rezo. La iglesia no está llamada a rezar, sino a orar. Y no es, como algunos dicen, un diálogo con el Señor, porque no estamos hablando en diálogo. Nosotros le hablamos en la oración y Él nos habla a través de la Biblia. No espere, y si lo está haciendo, sálgase de eso, oír la voz del Señor. El diablo es experto en: déjele una rendija y él se va a colar por allí. Eso es lo que hay que orar. Pero repito, es tanto lo que se ha dicho. Solo voy a decir algo a lo que yo llamo la fórmula infalible para no caer en pecado. Aparece en Mateo 26, cuando el Señor Jesucristo está en su agonía en el huerto de Getsemaní. Ya Judas viene con una turba ahí, con antorchas. En una nochecita está él ahí. Y él en el 41 dijo así, y así está escrito: velen y oren. Velar quiere decir vigilen, no se duerman. Obviamente está hablando espiritualmente. Tenemos que dormir, nuestro cuerpo necesita reposo. Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está en verdad dispuesto, pero la carne es débil. El Señor lo sabía. Hermano, ¿quiere usted ser fuerte contra las tentaciones? Vele, vigile y ore para que no caiga en tentación. En la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, un versículo facilísimo de aprender, pero dificilísimo de obedecer,
así está escrito: oren sin cesar. Oren sin cesar. No nada más cuando haya una necesidad. No nada más cuando van a comer o van a dormirse o van a levantarse. Oren sin cesar. Esta era la práctica perseverante de esa iglesia original. Siempre estaban orando. Yo recuerdo la iglesia donde yo empecé mi caminar, Pentecostés, se hacían vigilias de oración. Y ahí no había pretexto de que está muy ocupado, el niño está chiquito, hay moscos, está lloviendo. No, nada de eso. Dios nos permitió vivir en una ciudad preciosa con un clima agradable. Aquí nunca podemos hablar de inclemencias de tiempo, aunque muchos se burlan de Dios y le dicen así. El Señor puede decirles: ¿quieres saber qué es inclemencia del tiempo? Mejor ni sigo hablando de eso. Debemos agradecer, pero no practica la oración la iglesia por regla general. Gracias a Dios hay honrosas excepciones, pero la oración es como un gimnasio espiritual. Así como los hombres, las mujeres buscan gimnasios para estar fuertes, en la oración, en el gimnasio de la oración, nos fortalecemos espiritualmente. Muéstreme un hermano o una hermana que es fuerte contra la tentación. Es un hermano o una hermana que ora. Eso está garantizado, garantizado. Piense esto, la iglesia... Jesús tenía un hermano que se llamaba Santiago o Jacobo. Es la tradición que dicen que él tenía las rodillas encallecidas de tanto estar de rodillas, y le decían así, rodillas de camello. Sería bueno que nos viéramos las rodillas cómo están, parecen de bebé. No practicamos la oración. Pero en el Antiguo Testamento aparece el hombre más fuerte, que era Samson, uno de los jueces. Fuerte físicamente, pero espiritualmente era débil. En el sexo, en las fornicaciones, dejó hijos regados por todos lados. Y en el alcoholismo, ahí transcurrió y dejó desperdiciar el gran don que Dios le había dado para liberar a su pueblo de los filisteos. En el Nuevo Testamento aparece el apóstol Pablo, y él reconoce que su presencia no era imponente, era flaca, era débil, decía él. Pero espiritualmente Pablo era un coloso de la fe. Entonces tenemos que ver esto: fuertes, débiles, débiles, fuertes. ¿De cuáles quiere ser usted? Ahora, hay un pasaje en Apocalipsis 5:8. En Apocalipsis 5:8 hay un pasaje que le voy a compartir. Eso ya es de la gran tribulación. Pero escuche qué precioso. Así es escrito: cuando el Señor hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro. Escúcheme con su corazón: copas de oro llenas de perfume, incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué le parece? Mira, hermano, esto es precioso. Usted ora y quizás piensa que nadie lo escuchó. No, como dicen muchos, mi oración no llegó ni al techo. Esas son sus emociones. En la palabra de Dios, en el Salmo 34:15, dice que los ojos de Jehová están atentos a la oración de los justos, y sus oídos también. El Señor está viendo a los suyos y oyendo sus plegarias. No confíe en sus emociones, confíe en la palabra de Dios. Y por cierto, hay un versículo que para mi vida cientos de veces ha sido de bendición. Se lo quiero compartir porque usted es igual que yo. Está en Daniel. El profeta había sido ensalzado a ser el segundo del rey Darío, allá en los Medo-Persias. Y Daniel, fiel a Dios, despertó el odio de los lambiscones, los aduladores del rey Darío. Ellos lo vieron llegar como esclavo y ahora era el segundo en el gobierno. Tenía autoridad. Y empezaron a buscar qué manera de hacerlo caer. Y no pudieron, porque él era irreprensible. Sin embargo, van con el rey Darío y le dicen así, plantean algo así como esto: Rey Darío,
¿qué te parece si durante un mes tú seas nuestro Dios? ¿Cómo creen que se sintió Darío? Si aceptas, te pedimos que des una orden y la selles, la lacres con tu anillo, de que durante un mes la persona que sea descubierta invocando u orando a otro Dios que no seas tú, sea echado vivo a un foso lleno de leones hambrientos. ¿Qué le parece? Darío, sin pensar nada, sin recelar nada, solo por su ego, aceptó y firmó. Y rápido empezaron a proclamar por las calles con heraldos esa orden irrevocable del rey Darío. Pero le comparto esto. El versículo 10 del capítulo 6 de Daniel, escuche con su corazón. Así es escrito. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, el edicto, escúcheme, se metió en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su cuarto, hacia Jerusalén, el pacto salomónico, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, y escúcheme con su corazón, como lo solía hacer antes. Gloria a Dios. A Daniel no lo iban a intimidar. Él no le iba a decir al Señor, Señor, mira qué peligro corro. Concédeme o dame permiso que durante un mes no te invoque porque me van a echar a los leones. No hizo eso. Daniel, como diría Pablo siglos después, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Vea esto, no se avergüence, hermano, no se acobarde, usted dé la cara por el Señor. Daniel se metió a su casa, corrió las cortinas porque no quería hacer nada clandestino, nada de lo que él se tuviera que ocultar, y se arrodilló 3 veces al día. Y estoy seguro, y usted lo entiende también, que sus enemigos lo estaban atisbando, no andaban de fiesta por otro lado, lo estaban espiando para ir con la noticia al rey, y lo vieron y se lo fueron a decir. Darío amaba mucho a Daniel. Gracias a Daniel, Darío tenía un reino, un trono firme, establecido, su economía, todo. Cuando le dicen eso, él se entristeció mucho. Ahí se dio cuenta tardíamente que había caído en una trampa, que estos no eran sus amigos. Dice la Escritura que se le fue el hambre, se le fue el sueño. Cuando se acostó no quiso que le trajeran música. Los placeres que él hubiera tenido no los quiso. Estaba triste nada más de pensar que en ese momento, mientras él estaba en su cómoda cama, su amigo Daniel estaba destrozado por los leones. Pero la palabra dice que tempranito, antes de que saliera el sol, se levanta de su cama y va al lugar donde estaba el hueco, donde estaba lleno de leones hambrientos. Sus guardias van con él para protegerlo. Y cuando llega allí, en algo que no tiene sentido, que parece de locos, él se agachó y habló ahí en el hueco. Quizás había una rendija nada más para que no se salieran los leones. Y dijo así, pero con angustia y dolor: Daniel, siervo del Dios Altísimo, ese Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Todos sus guardias veían, ¿qué está haciendo? El rey se volvió loco. Y en medio del silencio, en medio de la penumbra, se oye una voz serena, tranquila, que dice así: Rey Darío, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que le cerrara la boca a los leones, porque delante de él y delante de ti yo no he hecho nada de lo que me pueda o tenga que arrepentir. ¿Pueden imaginarse? Déjenme decir algo, aleluya por miles. ¿Pueden imaginarse el efecto que en Darío provocó esto?
rápido ordena que saquen a su amigo, su fiel colaborador, y manda echar a los acusadores y a sus familias. Y dice la Escritura que todavía no caían al fondo y ya los leones los habían despedazado. Yo leí por ahí que un tipo de esos sabios, más sabios que Dios, dicen que la noche anterior los amigos de Daniel le dieron de comer mucho a los leones para que cuando cayera Daniel no se lo comieran. Pues aquí la Escritura no la leyó bien ese tipo. La Escritura dice que todavía no caían al suelo los adversarios y ya los habían triturado los leones. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? Daniel ni se avergonzó, ni se intimidó, abrió las ventanas de su cuarto, que todos lo vieran, pero hizo esto de rodillas y oraba, y vuelvo a decirlo, como lo solía hacer antes. Gloria a Dios. No es que Daniel empezó a orar a partir de este edicto. El día anterior Daniel lo hizo. El día posterior Daniel lo hizo. Estaba acostumbrado, esa era su práctica diaria. Daniel era un varón de Dios que siempre estaba en el gimnasio de la oración. Por eso mire hasta dónde llegó, bajo Nabucodonosor, bajo Belsasar, bajo Ciro, bajo Darío. Daniel, muéstreme, hermano, lo digo otra vez, muéstreme un cristiano fuerte contra las tentaciones. Una cristiana fuerte contra las tentaciones es un hermano o una hermana que está orando. Muéstrame un hermano que está dando tumbos, una hermana que va de tentación en tentación, de pecado en pecado. Está descuidando su oración. Bueno, para mí esto es un deleite, hermano, es un placer muy grande, un privilegio, siempre lo digo, servirle al Señor, y un gusto muy grande servirle a usted. Pero esto de practicar perseverantemente la doctrina de los apóstoles, no nuevas doctrinas, la doctrina de los apóstoles, la convivencia, la comunión, el partimiento del pan o santa cena y las oraciones, trajo un resultado precioso que debiera ser nuestra meta, nuestro anhelo. En Hechos 2, versículos 46 y 47, así está escrito: perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Ese fue el efecto, ese fue el resultado. Al grado que sin micrófonos, sin internet, sin imprentas para dar folletos, llenaron toda Jerusalén con la palabra de Dios en unos cuantos meses. Confieso avergonzado, en Coatzacoalcos el Evangelio tiene más de 100 años. Y mire usted cómo está Coatzacoalcos, y así seguro está la ciudad donde usted vive. Eso es algo que es una bofetada en nuestro rostro, nos debería dar vergüenza. Ahora, yo me voy a despedir por hoy diciéndole algo, y no me conteste, pero contéstese usted con el corazón. Mi hermano y hermana, ¿cómo está su iglesia? Donde usted se congregue, en su iglesia cristiana, ¿cómo está? ¿Persevera en la doctrina de los apóstoles? ¿En la comunión? ¿En el partimiento del pan? ¿Y en las oraciones? Dígame usted. Si es así, aleluya, sigan así. Levanten alto el nombre del Señor. Si no es así, hermano, ahora es tiempo. Yo creo que para eso me permitió el Señor comunicarles esto y a usted escucharlo. Pablo decía que tenía 2 hijos espirituales, Timoteo y Tito. Y a Tito, su verdadero hijo en la fe, en la carta que le envía, capítulo 1, versículos 4 y 5, le dice así: Tito, yo te dejé en Creta como pastor, escúcheme, para que corrijas lo deficiente, para que todo aquello que está mal delante del Señor, tú lo corrijas con el respaldo divino. Mi hermano y hermana, es mi oración que usted también adopte esa misión de Tito
y corrija lo deficiente en la congregación donde usted adora al Señor. Así, viéndolo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano. Le ruego, como siempre, que ore por mí, que no sea dique, que no sea obstáculo, no sea una barrera. Comparta esto con personas que yo no conozco ni conoceré aquí en la tierra, pero que están cerca de usted. Manténgase acurrucadito al abrigo del Altísimo para que more bajo la sombra del Omnipotente. Y también le pido que ore por mí, que se comunique. Ahí van a aparecer los datos enseguida. Y como siempre, yo le ruego al Señor que atalaye entre usted y yo, ahora que nos vamos a separar. Y como siempre, le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.